¿sí? Desde PM hemos estado trabajando estos últimos días, poniendo un poquito más de énfasis en toda la cuestión de que es el análisis de contexto de la situación actual, ¿sí? Que obviamente, como decía antes, no está pasando desapercibida. Por eso es que quisimos armar este webinar para poder generar un espacio en el cual compartir con todos nuestros clientes y demás empresarios y emprendedores cómo nosotros vemos nuestro enfoque como consultora frente a la situación actual, de poder compartir con ustedes herramientas de gestión en tiempos de crisis, ¿sí? Tener un poquito como una idea del contexto, más allá de que es conocido por todos, pero bueno, hacer un poquito del análisis de esa situación. Y al último vamos a hacer un espacio de networking en donde vamos a estar un poco entre todos intercambiando algunas ideas de buenas prácticas, ¿sí? Para que podamos aprovechar la experiencia de cada uno frente al contexto que estamos atravesando. Bien, bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar con la presentación. Bien. Normas internas, bueno, vamos a proporcionarles, esta capacitación tiene como objetivo proporcionarles algunas habilidades necesarias para enfrentar situaciones de crisis, como la que estamos pasando, como les decía, y poder fortalecer, siempre pensando en la resiliencia y en la capacidad de adaptarse de las organizaciones frente a tiempos difíciles. Bueno, las normas son apagar el micrófono, ¿sí? Después vamos a tener este espacio de networking donde vamos a estar abriendo para poder cambiar ideas, como les decía. Así que bueno, avanzo nomás. Cualquier cosita me van avisando luego. Esta presentación está dividida en 3 partes. En la primera parte vamos a estar hablando un poquito de lo que es la crisis actual económica en Argentina, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introducción. Entendiendo un poco cómo es la cuestión, bueno, obviamente que la inflación es el tema que está en boca de todo el mundo desde hace un tiempito, pero más en estas últimas semanas después del cambio de gobierno, ¿sí? En noviembre la tasa que alcanzó de la inflación superó, digamos, el 160% anual. Y bueno, una de las principales metas que se propuso este gobierno es reducir esta tasa, ¿no? Sin embargo, las primeras medidas que se adoptaron después de 48 horas de asunción del gobierno hace que haya una suba de precios y acelere más aún el tema de la inflación en los próximos meses. Esto no solamente lo aseguran todos los economistas, sino que también el mismo ministro de Economía que dio a conocer sus primeras 10 medidas de urgencia, dijo que va a ser una etapa muy dura, ¿sí? Particularmente en términos de inflación, pero que sin embargo esta es una medida que hay que tomar sí o sí para poder sanear la economía, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto estamos. ¿Cuáles son los factores, ¿sí? Que han ido contribuyendo a esta crisis actual? Si bien nosotros venimos con toda un historial de crisis, tenemos como de cada crisis que vamos enfrentando, como que a lo mejor algunos ya están un poco más entrenados que otros, o a lo mejor hay algunas empresas que todavía, o esta es su primer crisis, pero otros que han pasado por otras crisis anteriores y han logrado sobrevivir, a lo mejor ya les resuene algunas cosas de las que vamos a estar viendo. La idea es poder aportarles todo lo que más podamos desde nosotros para poder atravesar la situación. Pero los factores, vamos a ir viendo factor por factor, que hoy por hoy nos lleva a esta crisis que estamos viviendo, son muy complejos y multifacéticos, ¿sí? Por ejemplo, obviamente como estábamos hablando, la inflación que es persistente, ¿sí? Que se mantiene a lo largo del tiempo, por ahí incrementa más que otros meses, pero es algo que siempre estuvo presente en las crisis económicas de nuestro país, desequilibrios fiscales, devaluación del peso, elevada deuda externa e interna, intervencionismo gubernamental, inestabilidad política, dependencia de sectores volátiles, restricciones del acceso al crédito, crisis y balanza de pagos. Bueno, un poco todavía puede haber algo de impacto de la pandemia COVID, algunas empresas lo sufrieron más que otras y pudieron reinventarse, es una buena opción para tener en cuenta ese ejemplo de lo que fue una crisis puntual que desató ahí estrategias que a lo mejor antes no se habían tenido contempladas por la naturaleza del contexto de cuál era la situación que estaba llevando a esa crisis, y políticas económicas
que puedan, o sea, que no se han adaptado a las circunstancias y no nos han permitido a lo mejor avanzar y traspasar como corresponde. Como les decía, históricamente nosotros como país sabemos que son las crisis económicas, hemos vivido muchísimas ya, pero puntualmente si tomamos el lapso que va desde 1860 a 2020, tuvimos 16 crisis económicas, ¿sí? Es un dato no menor, bastante importante en comparación con otros países, pero lo más llamativo de todo esto, o sea, eso nos da un periodo de 10 años, cada 10 años tenemos una crisis económica. Pero si nos centramos en los últimos 45 años, de esas, o sea, se sucedieron 7 de esas 16, lo que baja el promedio a cada 6 años más o menos hay un ciclo de crisis. Y eso es lo que realmente estremece y hace que sea un poco más difícil la situación, porque, bueno, obviamente que obliga a estar continuamente reinventándonos y replanteando estrategias para poder avanzar en este contexto tan cambiante y tan desafiante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ciclo económico, hablando de estas crisis sucesivas, tenemos, bueno, el índice que nosotros podemos... Hola, perdón, ¿se escucha bien ahí? Bien, ¿se escucha bien? Sí, sí, hola, se escucha bien. Ok, bien. Como les decía, lo que es un ciclo económico, ¿sí? Nosotros tenemos la comparativa del Producto Bruto Interno, que es el valor estándar del agregado, perdón, un número estándar del valor agregado que se le da a los productos, la producción de bienes o servicios en un país en determinado periodo, y nosotros tenemos una curva de recuperación cuando estamos por debajo del Producto Interno. Cuando sobrepasamos ese límite, empezamos en la expansión económica hasta alcanzar una cresta que es el auge o capacidad máxima de la economía, en donde por diferentes factores que se sucedan en ese momento, de los mencionados anteriormente, se puede producir una contracción en la cual la economía va a empezar a caer hasta un periodo de recesión, que es el que se encuentra por debajo del PBI ideal, para volver a empezar otro ciclo de recuperación y así se van sucediendo, digamos, los ciclos. Bueno, en Argentina podemos ver el índice de compuesto de actividad económica, que tenemos varias subidas y bajadas, como decía, en cuanto a las crisis que se han dado, se han ido sucediendo. Y en este momento, o sea, hablando de esto, surge lo que son los conceptos de los entornos VUCA y BANI, ¿sí? Que son a lo mejor conocidos por la mayoría, pero son en realidad conceptos que surgen de describir los entornos empresariales complejos y dinámicos en estas situaciones de crisis. Cuando pasó lo de la Guerra Fría, o sea, tras la Guerra Fría en 1980, teníamos un mundo complejo y ambiguo, y surge el concepto del entorno VUCA, que es volátil, ¿sí? Incierto, complejo y ambiguo. Está caracterizado este entorno por cambios rápidos, mucha incertidumbre, complejidad, falta de claridad, presenta desafíos significativos para la toma de decisiones y para lo que es la gestión estratégica de una empresa. Y luego, hablando del entorno BANI, en 2020 nosotros tenemos, bueno, tras la crisis del COVID, un mundo caótico, y BANI está relacionado a fragilidad, ansiedad, no lineal, incomprensible. Es un entorno que, al igual que el VUCA, destaca la fragilidad y la naturaleza desafiante de los entornos empresariales modernos, pero hace hincapié en la necesidad de ser flexible, de adaptarse y de capacidad de respuesta por parte de la organización para poder reaccionar frente a ese contexto, ¿no? Que es un contexto que nosotros no lo podemos manejar porque es una amenaza desde el entorno. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que ir tratando de desarrollar estrategias o herramientas que nos permitan enfrentar esos entornos, ese contexto, ¿no? Generalmente, o sea, cuando hablamos de algo frágil o quebradizo, hacemos referencia a que no tenemos capacidad elástica o de resiliencia. Entonces, frente a eso, lo mejor que podemos hacer es tratar de tener flexibilidad, abrir un poco por ahí el panorama de decir, bueno, estamos acostumbrados a hacer esto, pero frente a ciertas cuestiones poder empezar a ser más flexibles, entendiendo que si no nos flexibilizamos, probablemente tengamos un punto de dolor o nos sea mucho más difícil estar inmersos en este contexto y poder así todos sostenernos en el tiempo y poder sortear positivamente toda la situación de crisis.
Ansiedad, porque obviamente que toda esta cuestión de incertidumbre y de cuestiones de, digamos, del entorno que no se pueden manejar genera muchísima ansiedad, muchísimo miedo, y ese miedo trae aparejado muchas veces la pasividad o el quedarse estático, ¿no? Decir, no me muevo porque tengo miedo que pase algo más de lo que ya pasó, y en realidad tenemos que poder lanzarnos y decir, bueno, a ver, esta situación ya está, vino para quedarse por lo menos por un tiempo, de qué manera nosotros podemos seguir enfrentándola, ya sea desde la flexibilidad, pero también, bueno, a ver, vamos a tomar acciones, que cuáles son esas acciones, después se irán viendo dependiendo de la naturaleza del negocio y de las posibilidades que ofrezca el entorno para ese negocio puntual. Pero la ansiedad y el miedo no son buenos compañeros para poder sortear esta situación y poder salir de este contexto. Así que es nada, tratar de reinventarse para poder enfrentar y no quedarnos paralizados frente al miedo de toda esta incertidumbre, ¿no? No lineal, porque muchas veces, o sea, damos un paso hacia adelante y el resultado no es el que habíamos esperado, sino que no es causa y efecto como generalmente uno pensaría. Suelen suceder cosas como con incoherencia, o sea, no proporcionadas a la acción que habíamos pensado, y los resultados son difíciles o sea, son desequilibrados, no están a la altura de lo que yo había planificado en cierta forma. O bueno, pensar directamente así lineal, hay que abrir la mente, digamos, tener esta capacidad de pensar, bueno, puede pasar esto, pero también tengo este escenario B o escenario C, porque no siempre el resultado es causa-efecto como yo lo pensé en este contexto tan cambiante. E incomprensible por la misma razón, porque si estamos presenciando acontecimientos que parecen ser ilógicos, y porque son muy extensos o porque son impredecibles, o simplemente porque nosotros no le encontramos una razón de ser o no le entendemos cómo es que se sucede todo esto, pero tenemos que estar preparados y abiertos a poder tener esta nueva capacidad de reinventarse y de estar atentos a cualquier oportunidad que pueda llegar a surgir, no siempre en el sentido lineal, ¿sí? Porque puede ser que podamos diversificar para poder pasar este momento de crisis. Bien, ¿cómo responden las pymes, las pequeñas y medianas empresas, frente a estos nuevos cambios que se han presentado desde el nuevo gobierno? La primera impresión después de estas 10 medidas no es la mejor, ¿sí? O sea, como que estamos todos preocupados por esta ecuación de costo y del dólar para importar. Se esperan mucho más definiciones para poder ver qué curso sigue todo esto, ¿no? Pero desde lo que es la CAM y la Confederación General de Empresas de la República Argentina, se solicitó que las importaciones desde el país extra-Mercosur se basen en el cambio en la compra o ingreso producto, y tanto la CAME como la CGRA, ambas partes expresaron la necesidad de contener la inflación y resaltar el efecto devaluatorio de estas importaciones sobre el costo futuro. Además, porque hay muchísima incertidumbre, porque el impacto se espera en el mercado interno, del poder adquisitivo de quienes hoy por hoy son nuestros clientes, y que, bueno, obviamente va a haber repercusión. Bueno, acá vamos a adentrarnos en lo que es la parte 2, en lo que son las estrategias de resiliencia empresarial. Lo anterior fue ponernos un poquito en contexto de lo que es una crisis, de un poco de la historia, de lo que viene pasando a través de los años en Argentina, un poco lo que es la situación actual con el cambio de gobierno, y ahora vamos a adentrarnos un poquito en algunas estrategias que necesitamos adaptar o adquirir, mejor dicho, para poder afrontar este contexto. Bien. Nosotros como lo primero que nos planteamos frente a una situación así de cambio brusco, en donde nosotros no tenemos el poder de decisión, porque es algo que viene del entorno, o sea, de la macroeconomía, de lo que no podemos manejar, lo que deberíamos hacer internamente como organización es identificar las áreas de vulnerabilidad y oportunidades de mejora del negocio, ¿sí? Esto va a ser crucial para que nosotros podamos tener un desarrollo sostenible a largo plazo, o sea, para poder tener éxito a largo plazo, ¿sí? O sea, nos vamos a fijar objetivos cortos, vamos a ir estando en el minuto a minuto atrás de cada una de las acciones que planteemos, pero siempre pensando, enfocándonos hacia el éxito a largo plazo. Y bueno, estas son algunas de las consideraciones para llevar a cabo este proceso. Bien.
Áreas de vulnerabilidad. O sea, acá vamos a adentrarnos y vamos a hacer un autoanálisis, mi FODA, un FODA interno, digamos, de la organización, en donde vamos a estar evaluando, por ejemplo, el análisis financiero, en qué situación estamos con respecto a nuestros números, nuestra salud financiera, examinar cuáles son los márgenes que tenemos hoy por hoy de ganancia, identificar posibles debilidades, ¿sí? Riesgos del mercado, vamos a estar analizando el entorno competitivo y las tendencias del mercado para poder identificar riesgos externos que podrían afectar a nuestro negocio, como así también cambios que haya en la demanda, o sea, del consumidor, o sea, y la fluctuación económica, obviamente por esto que comentaba antes, si yo tengo un mercado interno que está perdiendo poder adquisitivo, deberé buscar la forma en la cual o sea, puedo tener un nuevo nicho o ofrecer un nuevo producto o servicio que... Permiso, vale. Hago un paréntesis. Esto es clave, y acá, bueno, seguramente Vale ya va a hablar en un ratito de lo que son las habilidades que tenemos que tener. Y acá es clave, lo primero que tenemos que pensar que en época de crisis el mercado va a cambiar sí o sí. La forma en que consume ese consumidor. Entonces, indefectiblemente, pensemos en que van a dejar de consumir y vamos a dejar nosotros estar en esta zona de confort que estamos como empresarios para salirnos de esta zona de confort y ahí es donde nosotros tenemos que pensar diferente. Sé que es difícil pensar diferente en un momento de crisis donde tenemos un montón de cosas en la cabeza, por ejemplo, como decía Vale recién, el análisis financiero, tenemos que ver cuál es la salud financiera de nuestro negocio, cómo están nuestros colaboradores, cómo se sienten para acompañarlo y contenerlo, pero realmente acá es clave y sobre todo estar preparado y entender en este entorno busca y Bani que hablaba Vale recién, que la necesidad del consumidor van a cambiar sí o sí, que va a cambiar la forma en que consume. Y ahí estar atento, todos los que son empresarios claramente tienen algo de visión, y pensar en cómo nos vamos a adaptar a eso, que es una nueva forma, pero sí saber que en época de crisis, si bien se va a dejar de consumir, digamos, porque se va a frenar efectivamente el consumo, pero también va a cambiar la forma, no solamente que se va a frenar, sino que va a consumir algo diferente cuando se frena. Entonces ahí tenemos que pensar qué es lo que está consumiendo, a dónde se va esa demanda, ¿no? Bien, bueno, como decía Pau, cuando nosotros hagamos ese análisis de cómo cambia esa demanda, ¿sí? En esa nueva, dar de nuevo y pensar en algún servicio nuevo, producto nuevo o un agregado de valor o un nicho nuevo de mercado, es fundamental que hagamos un análisis de los procesos internos que hoy por hoy tenemos identificados o a lo mejor todavía no del todo identificados dentro de la organización. Lo mejor que puede pasar es que lo tengas identificado para poder, sobre esos procesos, detectar las posibles ineficiencias, ¿sí? Dónde tenemos cuellos de botella, dónde hay un área que se pueda estar realizando mejoras para la productividad. Y van a ver que en ese análisis siempre van a encontrar algo para mejorar, porque obviamente ya antes, sin pensar ni siquiera en la crisis, bueno, nosotros tenemos un poco la ficha de la mejora continua, porque realmente eso es lo que nos permite estar continuamente gestionándonos de manera más eficiente y por ende nos da mayor agilidad frente a estas cuestiones y a estos momentos puntuales en donde el contexto externo puede ejercer más o menos fuerza sobre lo que estamos en nuestro negocio, ¿sí? Entonces es importante que tengamos bien identificados nuestros procesos y que de nuestros procesos sepamos cuáles son los momentos que son importantes, o sea, qué momentos tenemos que controlar, qué tenemos que controlar y qué cuestiones son las que podemos llegar a estar optimizando para que sea mucho más eficiente el proceso, ¿sí? Bien. Tecnología y sistemas, esto es fundamental. Nosotros vemos continuamente que las empresas por ahí todavía siguen utilizando algunas metodologías donde están replicando información, trasladándola de un Excel a otro o del sistema, si es que tienen un sistema a otro, y hay algunas cuestiones que todavía hay que terminar de darles una vuelta de rosca más todavía hoy por hoy en el contexto de que estamos evolucionando en cuanto a tecnología, inteligencia artificial y todas las herramientas que existen hoy en el mercado para poder aplicar a nuestras organizaciones. Entonces, es sumamente necesario que podamos tomar todo lo que sea posible que nos pueda ayudar a que los procesos sean más eficientes, que no estemos duplicando información, perdiendo tiempo en eso, o que nos genere a lo mejor información que no sea real o fidedigna, porque tengamos que estar de por medio traspasando o haciendo cálculos mentales de cosas que a lo mejor ya la podemos automatizar rápidamente con la incorporación de nuevos dispositivos, de nuevas apps, o sea, todo lo que hay hoy por hoy en el mercado, que hay muchas cosas que están a un paso de poder implementarlas, ¿sí?
Eso también haría que aumente muchísimo la eficiencia de nuestros procesos. Y obviamente que recursos humanos, la parte de recursos humanos, que es la pata fundamental para que todo lo demás suceda, ¿sí? La gestión del talento, analizar la fuerza laboral, identificar las áreas donde hay capacitación que podemos estar brindando y que podría ser beneficioso, o si estamos teniendo algún problema de retención de talento. Y esto es fundamental y lo digo por el hecho que también nosotros, desde la consultora, desde la parte de talento humano, desde el área de talento humano, vemos continuamente la necesidad de formar líderes, ¿sí? Para que puedan empoderarse dentro de la organización y de esa manera se comprometan en la diaria y puedan transmitir el mensaje que la dirección tenga hacia todas las partes de la organización. Son clave porque también nos van a ayudar en momentos de crisis a poder sobrellevar toda la situación y además van a ser nos van a brindar la retroalimentación que necesitamos para tener información precisa sobre nuestros procesos y sobre lo que está sucediendo con nuestro equipo de personas para poder gestionarnos de manera más eficiente y en este entorno de incertidumbre y de ansiedad, poder también contar con, digamos, unir fuerzas para poder sobrellevarlo y mantener un poco la estructura sin que haya, digamos, situaciones internas que nos estén perjudicando en cuanto a la toma de decisión y poder llevar adelante las acciones que dispongamos que necesitamos hacer para poder afrontar la situación. Y por último, otra área de vulnerabilidad y no menos importante es el cumplimiento normativo, ¿sí? Asegúrense de que estén cumpliendo con la normativa vigente que les es aplicable. Puede suceder que dependiendo del mercado al que apunten o en el que se encuentren inmersos, del rubro y demás, tengan alguna normativa que tenga mayor o menor peso, pero que si hay algún cambio del gobierno, alguna disposición nueva, quedemos afuera. Entonces es importante que haya alguien que le esté haciendo seguimiento a esto para que en ningún momento esa situación sea un punto de quiebre para la estrategia que tenemos pensada, ¿no? A lo mejor tenemos todo espectacular, pensamos en todas las situaciones posibles y resulta que nos olvidamos que ahora hay una nueva ley, una nueva disposición que no te permite circular o transportar X si no tenés tal documento que te valide. Entonces, tengamos presente también cuáles son las normativas que nos aplican, nos tocan y que tengamos que estar cumpliendo para que no nos afecten el normal desempeño de nuestras tareas. Estos serían así a grandes rasgos, cuáles serían las áreas de vulnerabilidad que nosotros tendríamos que estar analizando como empresa para poder detectar tanto sea desviaciones, ¿sí? Como oportunidades de mejora y aplicar las acciones, ya, si es desviación, aplicar las acciones necesarias para poder corregirlo rápidamente y si es oportunidad de mejora, poder implementarlo para hacer mucho más eficientes todo el funcionamiento de nuestra, o sea, todo el sistema de gestión y el funcionamiento de toda nuestra organización. Bien, como les decía, oportunidades de mejora en el negocio. O sea, voy a analizar las áreas de vulnerabilidad y a su vez también tengo que analizar las oportunidades de mejora del negocio, ¿sí? Que va de la mano una cosa con otra, pero van a ver que esto de analizar las oportunidades de mejora, a lo mejor no siempre lo hacemos o no lo tenemos tan formalizado. Y creo que este es momento, creemos, que este es el momento en el cual tenemos que tener en cuenta todos estos puntos. Porque si no nos tenemos en cuenta alguna de estas cuestiones, nos va a pasar factura dentro de este momento de crisis. Entonces, yendo un poco a lo que decía Paula con respecto a que estemos pendientes del mercado, estemos pendientes de nuestro consumidor, de cómo cambia su demanda por cuestiones del contexto, es importantísimo tener una retroalimentación del cliente, ¿sí? Ya sea para detectar nuevas oportunidades y poder agregarle valor a nuestro servicio o producto, así como alguna cuestión que no sea del todo satisfactoria para el cliente y me coloque en una posición inferior con respecto a la competencia o alguien que la tenga más clara en su momento porque hizo su estrategia y se dio cuenta de que había un nicho ahí potable, algo que podía llegar a agregar valor. Entonces, esto es algo fundamental que deberíamos hacer rápidamente si es que aún no lo hicieron, hacer el análisis de la satisfacción del cliente para poder estar ahí al pie enseguida pensando en esto, ¿no? De qué cosas son las que tenemos que mejorar, en donde no seamos bien calificados o que no tengamos no alcancemos el objetivo que nos hayamos planteado, o bien también dejar abierta la posibilidad de buscar, o sea, recopilar información para poder agregarle valor a nuestros servicios y seguir estando vigentes. Investigación de mercado. Realizar una investigación de mercado para identificar nuevas oportunidades de crecimiento, ¿sí? No solamente desde la parte de la percepción de nuestros clientes, sino estar abiertos a otras posibilidades que a lo mejor no es lo que estoy haciendo a la diaria, no es el corazón de mi empresa, pero que yo lo puedo rápidamente, a lo mejor, empezar a hacer
Ya vamos a ver unos casos de éxito más adelante de algunas empresas que se reinventaron y que a lo mejor no es lo lineal que yo estoy acostumbrado, es esto de correrme un paso al costado porque no es lineal. Va saltando aleatoriamente y hoy esto es lo que me sirve y lo que me permite subsistir, pensar así en esa forma aleatoria. Desarrollo de productos o servicios va de la mano con lo anterior. Tengo la información del cliente, tengo la información del mercado y voy a proceder a desarrollar productos o servicios. Voy a evaluar la cartera de productos o servicios o buscar oportunidades para innovarme y diversificar, ¿sí? Para que no sea un solo producto del cual yo dependa, sino que pueda valer de otras oportunidades o de otros factores que me den la posibilidad de que si mi producto A no es el elegido, que haya un producto B que me venga a salvar en esa situación o que incluso me permita después exponencialmente crecer. Bueno, acá me tiene que quedar claro esto, lo de la diversificación, ¿sí? La mejora continua puede generar ventajas competitivas. Bueno, otra optimización de los procesos, esto es fundamental, ¿sí? Así como hablábamos de toda la cuestión del análisis del mercado, de la percepción de mi cliente, de las oportunidades que surjan, todo eso como yo también lo traslado a lo que es internamente de los procesos que llevo adelante en el día a día. Voy a buscar las áreas de procesos internos donde pueda optimizar y eficientizar. Mismo que lo anterior, donde decíamos vulnerabilidad, ¿no? Puedo aplicar un software, puedo reducir pasos, puedo hacer esta metodología, hacerla de otra manera para que sea mucho más eficiente y que de esa manera el resultado se obtenga con estándares más altos de calidad o incluso vaya o sea, en cada ciclo optimizando los tiempos y por ende el recurso humano y los recursos, materia prima y todo lo demás que esté aparejado a la producción o la prestación de servicio. Bueno, acá habla de automatización, reingeniería de procesos, pero esto de busquen muchas herramientas de inteligencia artificial o todo lo que les decía en cuanto a software, que hay muchísimas cosas que hoy por hoy se pueden aplicar a cualquier empresa y realmente facilitan un montón los procesos y los hacen más ágiles. Alianzas estratégicas, también esto es fundamental explorar oportunidades para formar alianzas con otras empresas que complementen nuestras fortalezas o que compensen nuestras debilidades, ¿sí? Voy a buscar, yo tengo esta necesidad y hay una empresa que puedo formar, ahí puedo hacer una sinergia en donde yo me potencie porque esta empresa me está dando la posibilidad de llegar a otros puntos del país, por así decirlo, por su cartera de clientes y entre ambos podemos hacer ahí una alianza estratégica que nos permita atravesar esta situación de crisis en conjunto, ¿no? Y desarrollo de talento, como les decía, una parte fundamental dentro de una organización. Para que una organización funcione necesita de las personas, así que invertir en el desarrollo del talento interno siempre es, o sea, como dice la palabra, invertir. No estamos haciendo un gasto, sino que estamos invirtiendo porque el talento humano es recurso esencial para que una organización funcione. Un equipo bien capacitado y motivado siempre va a ser una herramienta, o sea, va a ser algo que nos va a llevar hacia el éxito. Nunca un equipo capacitado y motivado va a ser un factor que a nosotros nos lleve a no conseguir los resultados, ¿sí? Todo lo contrario. Bien, como les decía, algunos casos de empresas que resistieron las crisis y que pudieron crecer. Les traje 3, pero hay varias, ¿sí? No es que hay pocas, hay muchas que han podido crecer. Una es Hergalov, que la pongo de ejemplo porque, bueno, justo ahí tiene una dependencia en Río Segundo. Es una empresa nacional, ¿sí? Que tiene el 85% del patrimonio, está en manos de la familia que lo fundó. Bueno, la gran noticia de esta empresa es que en el 2022, bueno, esto justo viene para la fiesta, ¿no? En el 2022 recuperó su marca más preciada, que es Mantecol. Yo no creo que nadie lo conozca el Mantecol, menos en esta fecha. Ellos en enero del 2001, en medio de la crisis, por todas las deudas que habían contraído, tuvieron que vender esa marca, o sea, vendieron lo que fue Mantecol a la marca inglesa Cadbury, hoy Mondelez. Y bueno, hace poquito fue en 2022 que pudieron recuperarla, compraron otras marcas más conocidas y sumaron una planta de 600 empleados. Bueno, nada, crecieron exponencialmente, pero también se reinventaron porque, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos pusieron también planta, o sea, se fabrican sus propios envases, ¿sí? Eso fue lo que incorporaron después, y además tienen su propio centro de distribución, o sea, también tomaron esa parte y ampliaron para lo que es la distribución de los productos.
que tiene 7 plantas en La Rioja, en Villa Mercedes hay también plantas, en San Luis, o sea, ha crecido exponencialmente, pero se pudo recuperar de la crisis del 2001. Así que bueno, nada, es una de las empresas que tenemos como ejemplo de lo que es superarse teniendo una estrategia en tiempos de crisis. Otras de las empresas también súper conocidas, Mercado Libre, ¿sí? Que nació en 1999 en el garage de Marcos Galperín, con otros compañeros de la universidad, se pusieron formar así esto, o sea, democratizar el comercio y el dinero en Latinoamérica, pero lo que hicieron fue empezar con la venta, o sea, con una plataforma de subasta online de productos que después fue creciendo exponencialmente, ¿sí? Les da trabajo a un montón de familias, pero básicamente también los hitos que para que ellos tengan este crecimiento fue en el 2001 firmar una alianza estratégica con eBay, que eso les sirvió ampliamente, después obtuvieron las operaciones de remate.com, ¿sí? Siguieron creciendo, se diversificaron, en 2003 lanzaron Mercado Pago, en 2009 Mercado A, en 2010 Mercado Shops, y bueno, y el desafío último fue contratar 14.000 puestos nuevos de trabajo en toda Latinoamérica. Y por último, el último caso que les traigo es el de Newsan, ¿sí? Que Newsan, no sé si les suena, es una empresa que se dedica a la fabricación, importación y distribución de electrodomésticos, y además, nada que ver, son uno de los mayores exportadores de pesca del país, ¿sí? Que ellos empezaron con todas estas cuestiones de electrodomésticos y demás, pero fue mientras era secretario de Comercio Guillermo Moreno, los obligó ahí a reconvertirse porque les dijo que si querían seguir importando, tenían que exportar y generar sus propios dólares. Entonces Newsan lo aceptó y hoy es el principal exportador de pesca de Argentina, como les decía. Están exportando a 78 países del mundo, tienen una flota propia de terceros de 41 barcos y cuentan con 12 plantas de procesamiento y enfriamiento de toda la cadena de valor. Se están expandiendo además a lo que es no solamente la pesca salvaje, sino también lo que es la acuicultura. Y también están incursionando en la producción de miel, aceite de maní y comenzaron con la carne porcina. O sea, realmente se diversificaron, obviamente, pero han podido sortear las cuestiones de crisis, de inflación y demás, reinventándose y siendo flexibles, ¿sí? Se han adaptado al entorno y han ido evolucionando para poder hoy ser la empresa que son. Bien. Bueno, la última parte, ¿cuáles son las estrategias de prácticas para la gestión de la crisis? Básicamente lo que nosotros vemos como necesario, con prácticas que se deben tener en cuenta, un poco ya las comentamos, lo que es la parte de hacer el análisis de la vulnerabilidad de las áreas y estar pendientes de las oportunidades de negocio, pero obviamente que la gestión de crisis se centra en la respuesta a corto plazo, pero el liderazgo tiene que ser de planificación a largo plazo, ¿sí? Entonces, por ahí estas situaciones de incertidumbre, que son repentinas y demás, nos llevan a hacer acciones aisladas, pero todo el tiempo como para atacar así focos de incendio y apagarlos rápidamente, y no nos permiten despegarnos un poco para ver la parte de la sobrevolar y pensar en la estrategia, ¿sí? Quizás si estamos así continuamente apagando incendios, lo vamos a apagar seguramente, pero mientras tanto vamos a descuidar las ventas, vamos a descuidar a nuestros clientes, no vamos a estar analizando la competencia o qué está pasando en el mercado a nivel global, qué está pasando con las cuestiones que hoy por hoy me llevaron a estar en esa situación de estar apagando incendios, ¿no? Entonces, yo voy a apagar ese foco de incendio, pero probablemente se me prenda fuego todo lo demás si no me despego un poco y trato de sobrevolar todas estas cuestiones, ¿no? De decir mi estado financiero, cómo está mi gente, o sea, cómo están mis colaboradores, cómo están mis procesos, cuáles son mis puntos de dolor, dónde tengo que eficientizar o meter alguna herramienta que me agilice los procesos. O sea, tengo que pensar en todo eso para poder sobrellevar un periodo de crisis y que después el agua no me supere. Entonces, ¿cuáles son nuestros consejos? Fortalecer al equipo, ¿sí? Dar todo el apoyo que necesiten, tratar de tener una escucha activa en cuanto a cuestiones que nos puedan traer y presentar, porque son los que están en la diaria. Entonces, saber cuál es por ahí su retroalimentación, tener algún espacio donde se pueda hacer un brainstorming, que ellos participen, nos den su punto de vista, ¿sí?
capacitarlos en lo que sea necesario para que puedan también tener las herramientas necesarias, analizar los escenarios posibles y plantear diferentes soluciones. También los podemos hacer participar de eso, no solamente nosotros hacer nuestro análisis una vez que hayamos hecho la evaluación de satisfacción al cliente o el análisis del mercado o el análisis de nuestros procesos internos, sino también con toda esa información después pensar, bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles? ¿Sí? Con toda esta información que yo tengo, estos datos, analizar los escenarios posibles de qué es lo que podemos hacer. Adaptar, o sea, adaptanse al mercado, vean esto, estén pendientes de cuáles son los cambios que se van sucediendo, qué cuestiones son las que van a impactar más o menos en nuestro rubro, o esto de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado por necesidad de las cuestiones del entorno. Enfocarse en las ventas, no se olviden de las ventas, no saquen el foco de las ventas, esto es necesario, ¿sí? Déjense ayudar, asesórense, apóyense en expertos técnicos, asesores, consultores, tengan todo lo que tengan a disposición, que hay, de hecho, para poder gestionarnos en tiempos de crisis, aprovéchenlo. Y capitalizar el aprendizaje, ¿sí? Capitalicen el aprendizaje. Todo o sea, intervención o momento de capacitación es capitalizar lo que nosotros ya sabíamos, a lo mejor, o creíamos que sabíamos de alguna forma, pero siempre algo nuevo va a aparecer, va a surgir que nos va a dar otro punto de vista o nos va a abrir a lo mejor a otro panorama que no lo teníamos tan en claro o presente, ¿sí? Importantísimo evaluar los riesgos de la organización, ¿sí? Cuando les decía armar el FODA, pero analizar los procesos internos y pensar en todas las cuestiones, hacer un análisis de riesgos financieros, operativos, desde la parte de recursos humanos, reputacionales, tecnológicos, salud y seguridad, estratégicos, y por sobre todas las cosas, para la emergencia. Prepararnos para la emergencia con toda esta información y todos los datos que ya venimos acumulando en todos los pasos anteriores, desarrollar un protocolo y un equipo de crisis, ¿sí? Concientizarlos y entrenarlos para que estén realmente preparados para enfrentar estas situaciones. La comunicación efectiva es fundamental, ¿sí? En situaciones de crisis, en la diaria, pero en situaciones de crisis más aún para esto de poner como un paño frío en las cuestiones de incertidumbre, de hacia dónde vamos, de qué es lo que va a pasar. Hemos tenido algunas interacciones con, digamos, a lo mejor el dueño de la empresa tiene una visión, lo tiene súper clara, obviamente, ya estuvo pensando en todo, y después ves los colaboradores que están con una situación de angustia, que decís, bueno, acá está fallando algo en la comunicación, algo está pasando. Necesitamos ser transparentes y tener una comunicación efectiva sobre cuáles son las estrategias a seguir y cuál es el rol de cada uno frente a la situación del contexto, ¿sí? Desarrollo de habilidades y resiliencia, importantísimo, obviamente, como decía, desarrollen las habilidades necesarias para poder enfrentarse con flexibilidad y adaptándose al entorno cambiante. No vamos a poder cambiar ese entorno, entonces la única forma es que nosotros nos adaptemos y cambiemos hacia frente a ese entorno. Permiso, Vale, te hago otro paréntesis acá. Esto para mí es clave y es trabajar también con las habilidades de nuestras y del equipo, ¿sí? Cuando yo le decía recién esto de salir de la zona de confort, esto nos obliga también a salir de la zona de confort, ¿no? Depende, hay algunos negocios que están muy acostumbrados al día a día, a estar apagando incendios, ¿sí? Y yo creo que ahí nos convoca también a pensar en el largo plazo, ¿sí? Creo que una situación de crisis nos convoca dos cosas, pensar en el largo plazo y estar preparados. Yo creo que las empresas que sobrevivan a esta crisis a futuro son las que más sólidas estén, ¿sí? Las que estén más preparadas. No tengo lugar de duda que ahí intervienen procesos, intervienen equipos sólidos, interviene tener las finanzas en orden, esos son como los ejes, ¿no? Y cuando hablo del equipo y hablo de las habilidades blandas, que creo que es lo que además más va a costar, porque al fin y al cabo implementar un software, digamos, no requiere grandes dificultades, si bien si es un cambio cultural, no requiere grandes dificultades, pero sí salir de la zona de confort. Nosotros lo hablamos el jueves pasado preparando este plan casualmente, y es esto, ¿no? Estamos acostumbradas, bueno, veo, lo programo, pongo una fecha, y está buenísimo tener agenda y está buenísimo programar. Nosotros somos en eso muy organizadas, muy estructuradas, muy agenda. Ahora, va a haber momentos que es ya, ¿sí? Yo el jueves de la mañana le dije, che, vamos a armar un plan que sale hoy. Y sale hoy. Y de repente nosotros muy acostumbrados a planificar todo. Y cuando digo sale hoy porque ya el viernes tenía que salir al mercado del plan, digamos, por lo cual teníamos un solo día para planificar. Tenía que salir al mercado el viernes para estar ejecutando el lunes. Entonces,
creo que sí o sí, esta crisis no nos da tiempo a pensar, a planificar a largo plazo. O sea, hoy largo plazo, como hoy hablamos en una reunión, hoy largo plazo, son 2 meses. O sea, no es como antes que el largo plazo eran 20 años. ¿Quién está pensando en Argentina en 20 años? Entonces, tener agilidad y respuesta, y eso implica también improvisar. Entonces, a nosotros nos sacó de la zona de confort de estar planificando, ¿sí? Y esto va a ser más que necesario, salir de la zona de confort. Y también nos va a obligar en el mediano o largo plazo a salir de la zona de confort de estar apagando incendios. Porque imagínense apagar incendios en un entorno que aparte esté incendiado. Entonces también ahí nos va a obligar a salir de la zona de confort de apagar incendios y tomarnos un momento, como bien están haciendo muchos de ustedes, a pensar y trabajar estratégicamente, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo casualmente ahora. Entonces creo que sin lugar a duda esto nos dio un sacudón, como nos dio la pandemia, que nos obligó a salir de la zona de confort de trabajar en el papel, de trabajar con la presencialidad, y de repente nos tuvimos que adaptar todos muy rápido, ¿sí? Porque los que no estaban preparados, todos no, los que no se habían preparado con habilidades tecnológicas, tuvieron que salir rápido a adaptarse tecnológicamente. Esto igual, ahora tenemos que salir rápido a cambiar habilidades. Por ejemplo, la habilidad de la agilidad, o sea, es algo que sí o sí nos va a convocar, digamos, esta crisis. ¿Listo, Vale? Bien, gracias, Pau. Bueno, entonces, un poco, como decía Pau, pero plantear una estrategia que a mí me ayude a salir de este contexto, o sea, me ayude a salir de esta situación, ¿no? Que vuelva la curva a empezar a subir hacia la expansión y alcanzar de vuelta el punto del auge de mi economía. Bueno, va a llevar un tiempo y el tema es cómo nosotros lo transitemos, ¿no? Con todas estas herramientas y teniendo la gimnasia de poder afrontar situaciones de crisis, que nosotros, bueno, venimos bastante acostumbrados en Argentina, pero vuelvo a insistir, a lo mejor algunos más que otros lo han pensado, lo han pasado, vivido en carne propia. La idea es que podamos sobrevivir e incluso salir airosos de esta crisis. Entonces, ya tener un plan, una estrategia armada, ¿sí? Definidos los elementos de entrada, cuáles son las cuestiones que vamos a estar analizando y que vamos a estar monitoreando de cerca, equipos entrenados, un protocolo de crisis. O sea, después que vamos a salir siempre con el mejor resultado, ojalá que sí, pero ¿a qué vamos con esto? Que si a mí me agarra improvisado y sin nada de esto, seguramente me va a sacar del mapa. Porque es muy difícil atravesar una crisis si no tengo mínimamente una estrategia pensada o alguno de estos puntos que les tenga, o todos estos puntos barridos y analizados. Entonces, para que no nos pegue tan fuerte, tener ya una herramienta para hacer todo un análisis y plantear una estrategia es avanzar 10 casilleros. Entonces, los invito a esto, a que tengan este momento, como decía Pau, que se están tomando ya de por sí los que están presentes en esta webinar, lo están haciendo, están teniendo esa visión estratégica, y lo demás es poder en este momento pensar en cada uno de esos factores y pensar en nuestra estrategia para poder continuar hasta que pasemos este periodo. Bien, bueno, aprender de la crisis fundamental. Una vez que pasemos la transición de la crisis, hagamos el raconto de cómo nos fue, ¿sí? Si estuviésemos hablando de lo que es planificar, hacer, verificar, actuar, el ciclo de Deming de ISO 9001, que no estaba pensado, pero yo lo quiero traer. Planificamos una estrategia, hicimos, verificamos y vamos a actuar. O sea, vamos a aprender de esta crisis, qué fue lo que hicimos bien o dónde estuvimos más despiertos que en otras cosas donde no tanto, qué factores tuvimos en cuenta, cuáles factores nos pegaron más duro que otros. Entonces vamos a saber con esto, como les decía, vamos a adquirir la gimnasia suficiente para en la próxima vez que tenga que hacer un análisis, que a lo mejor no sea una crisis económica, pero surja en el mercado una competencia que me descoloque un poco, bueno, yo tener las herramientas para poder hacer mi autoanálisis y plantear de nuevo cómo adaptarme y reinventarme frente a esa situación. ¿Sí? Bueno, como les decía, la comunicación es esencial en un periodo de crisis para que todos mantengamos los niveles de estrés y ansiedad dentro de lo que se pueda contener, ¿sí? Importantísimo para nuestro equipo interno continuamente tener transparencia y decirle en qué situación estamos y hacia dónde vamos, y también obviamente que a las partes interesadas, nuestros clientes y demás, con estar alineados en cuanto a la comunicación para que no les genere tampoco una situación, pues estamos todos en la misma, ¿sí? Nosotros y nuestros clientes estamos todos en el mismo país, así que mantener la comunicación fluida también es vital para poder mantener, digamos, las relaciones. Bien.
y esto creo que lo sabemos todos, que una crisis es un momento o de éxito o de fracaso. ¿Sí? Depende cómo nos agarre, será el desenlace final, pero yo creo que hay mucho por hacer, mucho por abordar para poder rápidamente tomar las primeras decisiones que nos lleven hacia un camino de resurgir o de atravesar esta tormenta de la mejor manera. Bien, bueno, ahora la idea es que podamos tener un pequeño espacio de diálogo, de networking, en donde cada uno que quiera y pueda compartir en esto de fortalecernos mutuamente, cuáles son las estrategias que tienen pensadas o que están aplicando para poder abordar esta situación de crisis. ¿Sí? A lo mejor que alguien quiera compartir o tenga alguna pregunta, pueden ir abriendo micrófono y compartiendo con nosotros. Voy a dejar de compartir. Bien. Hola. Tenemos acá presente algunos de nuestros clientes también, que algo nos habían comentado acerca de estrategias que habían pensado incluso hace mucho tiempo atrás, así que si quieren, anímense, Fede. Bueno, ya que me nombraste, voy a compartir. No te dejé opción. Me dejaste opción, me pusiste al Hola, Fede. No pasa la factura. No, bueno, a ver, por ahí, para los que no conocen la realidad nuestra, nosotros somos de San Francisco, somos una distribuidora de productos de consumo masivo, con una sucursal en la ciudad de Arroyito y un plantel de 32 personas actualmente, lo cual principalmente lo más difícil quizás es el tema de manejar las ansiedades, pero no estimo que nos haya agarrado quizás mal parados esta crisis. En realidad, yo calculo que nadie los agarró mal parados. O sea, yo estimo o creo que todos los empresarios argentinos ya tenemos una cierta gimnasia y un cierto acostumbramiento a determinadas situaciones, lo cual básicamente nos fue haciéndonos curtir de ir organizando, ir planificando posibles escenarios. Lo que tengo para decir a grandes rasgos es, la situación está, ya se sabía que iba a estar desde hace un tiempo, y calculo que todos, en la medida de sus posibilidades, fueron tomando determinados recaudos o fueron organizándose. Creo que nadie de los que estamos acá puede decir, no, yo no sabía que iba a pasar esto. Creo que todos, de alguna manera u otra, esperábamos y sabemos que es una cuestión de que va a llevar un tiempo soslayarlo. En base a eso, bueno, básicamente, ¿qué hacemos nosotros continuamente en la empresa? Ahí básicamente hacemos un FODA continuo. Continuamente estamos viendo en qué estamos fuertes, en qué estamos débiles, en qué podemos mejorar, cuáles son las cosas que nos pueden afectar, y las vamos trabajando. Si por ahí hay algo de que intentamos y que yo personalmente trato de hacer, es charlar mucho con la gente. O sea, el hecho de la comunicación, como decía Vale, como decía Paula, es fundamental, bajar las ansiedades, tratar de decirle a la gente, no consuman solamente televisión o no se queden con lo que les dice la radio, traten de formarse un criterio propio, traten de preguntar en diferentes lados. No se les puede pedir a todos que sean analistas de mercado, pero que no escuchen solamente una sola campana, porque ahí es cuando se generan las ansiedades. Tratar de explicar, tratar de planificar en el mediano plazo qué puede llegar a pasar, en qué nos podemos llegar a achicar o cuál otra estrategia podemos llegar a utilizar. Y eso creo que es lo fundamental. La parte de la comunicación es fundamental. Sí, esto como un consejo personal que me dedico a esto, hay que estar muy ordenado financieramente. El que no lo esté, que empiece a hacer el ejercicio y que se acomode, que sepa bien qué stock tiene en el caso de los comercios, qué está debiendo, cómo está endeudado, porque
no hay crédito, no lo va a haber, por lo menos en pesos, en el próximo año. Entonces, ordenarse y también eso exigirlo a sus clientes, que sé que por ahí no es fácil, pero una forma de tener salud en la empresa es estar ordenado financieramente. Y con respecto a planificación, plantear escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si pasa aquello? ¿Qué pasaría si no se da esto? Hacer un poco un ejercicio psicológico de qué pasaría si el peor escenario posible y en base a eso empiezan a surgir un montón de caminos. Eso es principalmente lo que hacemos en Región Centro todos los días. Quizás es un ejercicio que el consumo masivo te exige, pero no considero que sea nada loco ni que ningún empresario o empresario pyme esté preparado para no hacerlo. Yo considero que cualquiera tiene la capacidad para hacerlo. Pero principalmente, bueno, un par de cositas. Eso, trabajar mucho en la comunicación con la gente, mucho. Y bueno, ir viendo día a día. Esto lamentablemente, bueno, como dijeron las chicas, hay que salir de la zona de confort y trabajar sabiendo que día a día se pueden ir cambiando los escenarios y bueno, ir viendo cómo lo vamos llevando. Gracias, Fede. Bueno, nada, también algo que hacen proactivamente es tener procesos definidos para poder conocer, como decía, dentro de los procesos cuáles son los puntos que se pueden mejorar para hacerlo mucho más eficiente. ¿Alguien más que quiera compartir? Parte de Fede. ¿Nadie? Para intercambiar un poco, por ahí se puede formar alguna alianza estratégica, a veces, como hizo Mercado Libre. ¿Nadie? A ver acá. Bueno. Chicos, Pau, no sé qué te parece, no sé si